Saludos amigos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hoy te vamos a enseñar cómo calcular el promedio de carreras limpias permitidas. El promedio de carreras limpias permitidas es el número de carreras que un lanzador, pitcher, concede por cada partido que juega. Este es uno de los cálculos más útiles en el béisbol, ya que muestra la efectividad general del mismo. Método 1. Comprende el promedio de carreras limpias permitidas. 1. Conoce un punto más sobre el promedio de carreras limpias permitidas. El promedio de carreras limpias permitidas es el número de veces que un jugador contrario anota una carrera por culpa del lanzador. Esto puede ser debido a tres cosas. 1. El bateador realiza un hit. Si bien es cierto que esto significa que el lanzador lanzó un strike, este cuenta en contra de su promedio de carreras limpias permitidas. 2. Base por bola. Esto puede ser el resultado del lanzamiento de 4 bolas por parte del lanzador o por golpear al bateador con el lanzamiento. 2. Entiende los reglamentos. Para calcular el promedio exacto de carreras limpias permitidas, se debe contar con números exactos. Es necesario conocer las carreras limpias permitidas, pero para esto se debe tomar en cuenta en qué momento el lanzador fue retirado del juego. Por ejemplo, si el lanzador jugó 3 entradas inning y que en la cuarta permitió que se posicionara un corredor en cada base y entonces es retirado del juego, cada uno de los 3 hombres corredores cuentan en contra de su promedio de carreras limpias permitidas. No se refieren al siguiente lanzador simplemente, pero él era el que estaba lanzando el momento que ellos cruzaron el plato, la base. 3. Asegúrate de no tomar en cuenta las carreras sucias en tus cálculos. Mientras que las carreras limpias son causadas por golpes y son culpa del lanzador, las carreras sucias son usualmente causas por errores o por pases de bola y no son fallos propios del mismo. Las carreras sucias no cuentan para el promedio de carreras limpias permitidas del lanzador. Ejemplo, hay corredores en segunda y tercera base con 2 outs. El lanzador hace un lanzamiento hacia el bateador, el que resulta ser una rola de rutina hacia un jugador de primera base, pero este comete un error y no puede hacer la jugada para conseguir el out. Un corredor anota y 2 se encuentran aún en base. La carrera es considerada sucia y si los 2 corredores que se encuentran en las bases anotan, dichas carreras también cuentan como sucias. 4. Conoce los campos requeridos. Para calcular el promedio de carreras limpias permitidas es necesario 3 cosas: las carreras limpias, las entradas lanzadas y el número total de entradas. 1. Las carreras limpias, como se explicó anteriormente, son el número de veces que el lanzador permite a un bateador llegar a la base. Este es el número total para todo el juego. 2. Las entradas lanzadas son exactamente eso, el número total de entradas que el lanzador lanzó. Este número siempre termina en tercio. Esto se debe a que el equipo de jardineros, fildeos, puede realizar 3 outs por cada entrada, lo que deja 3 posibles resultados: una entrada completa, 3 outs; una entrada con 2 outs termina en 66, o entrada de 1 out termina en 33. 3. El número total de entradas se refiere al número de entradas en el juego completo. Puede ser 7 o 9. Método 2. Calcula el promedio de carreras limpias permitidas. 1. Recopila tus informaciones. Tendrás 3 números para utilizar en este cálculo. Por ejemplo, digamos que Joe Smith juega durante 6 entradas en un juego de 9 y permite que 3 contrincantes anoten. 2. Realiza el primer cálculo. Para esto, divide el número de carreras limpias permitidas dentro del número de entradas jugadas. Siguiendo el ejemplo, sería 3 dividido entre 6, dando como resultado el número .5. 3. Multiplica este número por el cálculo total de entradas. Esto significa que tomaremos el número .5 y lo multiplicaremos por 9.
lo que nos da 4.5. 4. Pon a prueba tu número. Dependiendo de tus preferencias, puedes calcular el promedio de carreras limpias permitidas de dos maneras. La primera, demostrada anteriormente, es el promedio de carreras limpias permitidas, total de entradas, carreras limpias permitidas entre entradas lanzadas. También puedes formularlo como promedio de carreras limpias permitidas igual a carreras limpias permitidas por el número total de entradas dividido entre las entradas lanzadas. Pon a prueba tu respuesta utilizando el método alterno. Consejos. 1. Puedes calcular el promedio de carreras limpias permitidas para una sola entrada, pero normalmente el número no es tan exacto como el del juego entero o el de la temporada completa. 2. Un promedio bajo de carreras limpias permitidas es indicativo de un lanzador certero. Un promedio de carreras limpias permitidas alto indica que el lanzador no ha sido muy efectivo a menudo. Los promedios de carreras limpias permitidas de un lanzador son comparados con el promedio de liga para tener una idea de la efectividad comparativa. 3. Generalmente el promedio de carreras limpias permitidas varía desde 1.00 a 9.99. Aún es posible obtener valores más extremos, tan bajos como 0.00, cuando no se ha permitido carreras limpias, y potencialmente infinitos cuando se permite una o más carreras limpias sin haber conseguido ningún out. Advertencias. 1. Los promedios de carreras limpias permitidas son influenciados por los efectos del estadio, por el efecto del equipo de jardineros y por fuerza ofensiva del equipo al que se enfrenta el lanzador. El promedio de carreras limpias permitidas es un buen indicador de la calidad del lanzador, pero como toda estadística, es influenciada sustancialmente por el contexto en que ocurrió cada desempeño. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no dudes suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro contenido y compartir con tus amigos. Hasta un próximo video en este, su canal, Prospectos.